Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un video especial porque, como lo pudieron ver en el título, voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que más me hacen referentes a confección. Esto ya se los había mencionado en otros videos recientemente, pero cuando ustedes se suscriben a mi blog escrito, yo les mando por mail una pequeña encuesta para saber cuál es el reto número 1 con el cual batallan cuando están cosiendo, y a lo largo de los meses he notado que hay ciertas cosas que se repiten mucho y esas son las que voy a estar hablando puntualmente en este video, esperando que esto les pueda ayudar si ustedes son principiantes o de pronto si se identifican con alguno de estos inconvenientes. La primera pregunta es una que me hacen un montón en estos correos, que es: ¿cómo hago para coser derecho? O me tuerzo mucho o no logro coser derecho. Y esta pregunta fue una de las razones por las cuales también empecé a hacer este curso de costura básica para principiantes, y por eso empiezo con los ejercicios básicos para aprender a coser, porque aprender a coser derecho es cuestión de práctica y práctica y más práctica. No hay un atajo para aprender a coser derecho. Puedes utilizar alguna guía imantada que te ayude a mantener la tela un poco más enderezada, o puedes utilizar cinta de enmascarar para marcar tu margen de costura, pero al final de cuentas somos nosotros con nuestras manos los que vamos a estar manipulando la tela en la máquina, y así es como vamos a coser derecho. También siento que de pronto muchos de ustedes, si son principiantes, si están aprendiendo desde casa, piensen que de pronto no están cosiendo lo suficientemente bien porque en algún punto se medio torcieron o no quedó así milimétricamente derecha la costura. Esto tampoco es necesario, no es necesario que nos queden las costuras así milimétricamente a 1 centímetro del borde. Yo también me tuerzo de vez en cuando, lo importante es que la costura me quede lo más pulida posible. Entonces también traten de no criticarse tan duro a ustedes mismos, en especial si están aprendiendo. La gracia de aprender es que también puedan disfrutar de ese proceso y disfrutar de ver cómo es que cada día van mejorando más. Otro consejo que les puedo dar para coser un poco mejor es empezar con la velocidad despacio. A mí a veces me pasa que cuando me emociono o tengo afán o lo que sea y empiezo a coser muy rápido, tiendo a torcerme más que cuando coso con calma y a una velocidad un poco más despacio. Así que espero esto les pueda resolver su duda. La segunda pregunta es otra que también me escriben muchísimo en estos correos, y es cómo perderle el miedo a coser, que por ejemplo les da miedo dañar la máquina o les da miedo dañar la tela y desperdiciarla. Siento que aquí lo único que podemos hacer es literalmente adentrarnos al mundo de la costura. Si te equivocas con alguna costura o algún proyecto, no es nada grave, no es como que estés lastimando a alguien en el proceso, simplemente desbaratas la costura y la vuelves a hacer. En el peor de los casos simplemente perdiste un poco de tela, no es nada tan grave. Si tú estás empezando a coser o quieres aprender a coser y de pronto te da miedo eso de gastar la tela, que de pronto la desperdiciaste porque el proyecto no quedó bien hecho, yo te recomiendo empezar primero con una tela que encuentres que sea muy económica, no importa el tipo de tela que escojas, y que practiques con esta tela primero antes de lanzarte a hacer la prenda o ese proyecto que quieres hacer en una tela un poco más costosa. Yo te recomiendo que busques el Polytex o la tela quirúrgica. Es una tela bastante económica que la puedes utilizar para probar primero de pronto un molde o para probar un terminado de costura antes de utilizar tu tela que es más costosa. El Dacron es otra de las telas que son muy económicas que podemos utilizar para hacer alguna muestra de algún proyecto que querramos hacer antes de utilizar la tela de verdad. Y en cuanto a dañar la máquina, creo que no es necesario que se preocupen tanto por esto. O sea, las máquinas de coser sí tienen sus cosas de cuidado, pero no es como que se vayan a romper al primer uso. O sea, son máquinas que son resistentes. No es como que vayas a pisar el pedal y ¡pum!, explotó la máquina. Eso no pasa, a menos de que la máquina tenga un problema de fábrica.
Yo les recomiendo siempre que lean el manual de instrucciones de la máquina para saber qué telas defuncionan, cómo se enhebra correctamente, cómo se pone un prensatelas correctamente, cómo cambiar la aguja correctamente. Siento que esta es la mejor forma de cuidar nuestras máquinas y esto es algo que ya mencioné anteriormente, pero si ustedes no cuentan con un manual de instrucciones para la máquina que tengan, ya sea porque fue un regalo, fue heredada o está muy viejita, siempre pueden encontrar algo en internet, se los garantizo. Siempre en todos los modelos de las máquinas en algún lado dice qué nombre o qué referencia tiene la máquina y lo pueden buscar en Google. Hay un montón de páginas donde están colgados un montón de manuales o incluso de la misma marca. Puede que haya una máquina que sea muy similar a la que tengas, que no sea exactamente el mismo modelo, pero sí tengan cosas muy parecidas, y si es de la misma marca que ya tienes, pues ciertas cosas van a aplicar porque las máquinas tienden a parecer una entre otras cuando son del mismo fabricante. Entonces este es otro consejo si de pronto tienes miedo que vas a dañar la máquina cuando vas a coser. Pero no se preocupen, que mientras no le pongan una tela que no sea capaz de coser y mientras no le den un golpe, todo va a salir bien. La tercera pregunta que también me hacen un montón, ya no solo en esta encuesta del correo, sino también que me la escriben por Instagram, es que se les enreda la tela al inicio de la costura, ya sea un tejido liviano o un tejido de punto como una lycra o un encaje, y muchos me han escrito con este mismo problema y piensan que es asunto de la máquina, que la máquina les salió mala, que no les quiere coser, y realmente no. Que se nos enrede la tela al inicio de la costura en una máquina familiar es muy normal, entre comillas digo porque es normal, porque depende de nuestra manipulación con la tela y con la máquina que esto pase o no pase. Les voy a dejar aquí, si logro encontrar, la foto de una máquina industrial. Si de pronto tú tienes una máquina industrial y una máquina familiar, podrás ver la diferencia más fácilmente. Las máquinas planas industriales, que están hechas nada más, por ejemplo, para coser en línea recta, tienen el orificio donde pasa la aguja a la parte de abajo de la máquina mucho más pequeño que una máquina familiar que viene para diferentes tipos de puntadas. La máquina familiar trae ese orificio mucho más grande, por lo que hace que sea más fácil que la tela se nos enrede ahí cuando vayamos a empezar la costura. A diferencia de las máquinas industriales, que tú puedes empezar de una en el borde de la tela y es poco probable que la aguja hunda la tela hacia la parte de abajo de la máquina. Por lo menos esa es mi experiencia, ya que he cosido en ambos tipos de máquinas. Yo lo que les recomiendo, si están utilizando un textil que sea muy liviano o una lycra, que les esté pasando esto de que empiezan a coser y se les hunde la tela, primero que revisen el calibre de la aguja. Este tipo de telas necesitan una aguja que sea más delgada, que de pronto no esté desgastada, porque si la punta de la aguja está desgastada puede o romper la tela o no atravesarla, sino empujarla hacia abajo. También uno de los trucos que yo utilizo es no empezar a coser directamente en la punta, en especial cuando estoy cosiendo lycra. Procuro empezar siempre desde la mitad de la costura hacia uno de los extremos. Cuando ya termino este pedazo, me devuelvo hasta este y coso en sentido contrario para terminar todo mi recorrido de costura. Esto me ayuda a que la lycra no se enrede en los pies de la máquina cuando empiezo a coser, porque va a tener suficiente tela para que los dientes de la máquina puedan agarrar la tela. También deben entender que hay unos tejidos que son más complejos de manipular que otros. La lycra de poliéster, por ejemplo, es una de las que más ponen complicaciones. Es una tela bastante mañosa. Lo mismo nos puede pasar con otros tipos de textiles. Entonces, si de pronto a tu máquina le pasa eso, no necesariamente es que la máquina esté mala y no quiera coser. Puede ser cuestión de la tela, que tiene su maña para poder trabajarla, o también puede ser alguno de estos otros factores, como la forma en la que lo estamos manipulando. También puede ser el tema de la aguja, que ya se los mencioné, o también puede ser incluso tema del hilo, que a lo mejor de pronto puede estar enredado en algún lado y no nos hemos dado cuenta. Otra pregunta que también se repite muchísimo es que si los prensatelas sirven para todas las máquinas. La respuesta es sí y no. Las máquinas familiares como las Brother, las Singer, las Janome, casi todas tienen el mismo mecanismo para cambiar el prensatelas, que es el mecanismo de agarre fácil.
que es el que ustedes ven en mi máquina de coser cuando les hago cualquier video tutorial de alguna prenda. Los otros tipos de prensatelas que hay son los que son de atornillar y desatornillar. Estos también funcionan para las máquinas familiares, pero también existen estos mismos prensatelas en la versión para máquina industrial. Por ejemplo, el prensatelas de cremalleras, hay una versión para la máquina familiar y hay una versión para una máquina industrial. Incluso creo que hay varios modelos según el tipo de máquina industrial que estés manejando. Entonces los prensatelas con las mismas funciones existen tanto para máquina familiar como para máquina industrial y puedes encontrar alguno que se acomode al modelo que tú tengas. Es muy importante que veas el sistema de agarre que tengan los de tu máquina. Entonces sí, los prensatelas sirven para todas las máquinas, o sea, todas las máquinas van a traer un estilo de prensatelas que te va a cumplir la misma función, así sea diferente en apariencias a los prensatelas que yo te muestro en este canal, y no por el tema de que cada modelo es diferente. Entonces lo mejor es que cuando compren prensatelas siempre pregunten por prensatelas para el tipo de máquina que ustedes tengan. Puedes ir y preguntar qué prensatelas tienes para máquina Brother familiar y la muchacha del almacén te va a decir cuáles tiene, o también cuáles tienes para máquina industrial de este modelo, y ya las personas indicadas te van a asesorar con cuál es ese prensatelas que le sirve a tu modelo específico de máquina. Y por último, otra de las preguntas que más se repiten es el tema de la velocidad. ¿Cómo hago para regular la velocidad de mi máquina? O cuando empiezo a coser, la máquina va a toda velocidad y no sé cómo controlar para que cosa despacio. Esto es cuestión de la forma en que pisamos el pedal. También he notado con mi experiencia nuevamente que también influye el tipo de zapato que tengamos puesto. A mí en lo personal, en mi máquina familiar me gusta coser descalza porque siento que tengo un mejor agarre y un mejor control sobre el pedal de la máquina. También entonces el pedal de la velocidad funciona igual que el pedal de un carro. Entre más lo pises, más rápido va a ir la máquina. En las máquinas familiares normalmente la velocidad es más reducida que en las máquinas industriales, y hay algunas máquinas como la mía que trae un control de velocidad, es decir, que les voy a poner aquí en pantalla una foto. Quiere decir que si yo pongo la palanquita en el más bajo, por más de que yo pise el pedal, siempre va a ir a esa velocidad que es la más baja que tiene la máquina. Si yo lo pongo en el medio, lo mismo, solo va a llegar hasta la velocidad media, y si lo pongo en el máximo ya yo puedo ir regulando la velocidad como yo quiera. Pero sé que esta no es una función que traigan todas las máquinas, así que les recomiendo primero que miren cómo es que están apoyando el pie sobre el pedal de la máquina. Puede que lo estén apoyando de pronto muy arriba o muy abajo, que necesiten hacerle entonces menos fuerza en la parte de arriba, pero entonces inclinarlo un poquito más. Es cuestión también de ver cómo es que ustedes se están comportando con este pedal. También, como se los digo, el tema de los zapatos. Cuando yo manejaba máquina industrial, notaba que cuando utilizaba cierto tipo de botines o botas, me era más difícil controlar la velocidad de la máquina porque el zapato pesaba más que, digamos, si utilizaba unas sandalias o unos tenis. Entonces eso también influye según pues la máquina que estés utilizando. Otro truco que les tengo para ayudarles a regular un poco mejor la velocidad, en especial cuando están aprendiendo a coser, es que mientras estén empezando a pisar el pedal, con la mano derecha sujeten la rueda de la máquina y sientan cómo esta se va a ir moviendo conforme ustedes van pisando el pedal. Esto me ayudaba muchísimo, sobre todo cuando estaba aprendiendo a manejar la máquina industrial, porque con esas nada más pisas el pedal y eso va a toda marcha. Entonces esto me ayudaba a saber qué tanto tenía que inclinar el pie para ir a esa velocidad despacito con la que quería empezar mi costura. Esto seguro que también lo pueden aplicar en las máquinas domésticas. Van sujetando y van viendo cómo se mueve la rueda. Entonces si sienten que de pronto pisaron de más el pedal y la rueda les hizo así muy rápido, entonces ya tienen como una forma más fácil de detectar que están yendo más rápido de lo que ustedes quieren. Déjenme saber en los comentarios de abajo si les gustó este video y si alguna de estas dudas era las que tenías. También me
pueden dejar alguna otra duda que no haya respondido, y si no tengo algún video específico hablando de eso puntualmente, pues de pronto la voy a ir acumulando para en un futuro hacer otro video similar a este. No se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido, y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse en el botoncito que hay aquí abajo y de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta acá, realmente significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Es una excelente forma de apoyar el contenido de este canal. Mientras que esperan al siguiente video, les recomiendo esta lista de reproducción de aquí, que es el curso básico de costura. Ahí toco muchos de los temas básicos como los cierres, los hilos, la tensión, los elásticos, en fin, de seguro que ahí de pronto también resuelven muchas de las dudas que ustedes pueden tener si son principiantes en la costura. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.